Jesús, de que en esta noche el Señor me permite estar con vosotros primeramente y colaborar aportando un granito de arena para la edificación de todos los creyentes. Como todos ustedes saben, durante todo este tiempo he tenido un proceso catarral o gripal, ya saben qué tiempo estamos, que ha producido que tenga problemas de tos bastante complicados, hasta el punto de que he tenido que estar con tratamiento. Todavía lo estoy, pero viendo la mejoría en la cual me encuentro y también la necesidad de que cada uno de nosotros aportemos, como he dicho antes, ese granito de arena, me atrevo en esta noche a compartir con vosotros unos versos de las Escrituras, intentando haceros bien y deseando con todo mi corazón que sirva de ánimo y de alivio para todos. Todos estos días nos hemos estado conectando en mi casa a través del teléfono de mi esposa y tengo que confesar que es una bendición grandísima el poder hacer estos cultos para nuestro Dios. Estando meditando en qué podría compartir, he recordado unos versos. Como todavía tengo problemas con la tos y con la garganta, no creo que estén más de 15 minuticos, pero creo que estos son los versos que Dios tiene para nosotros en esta noche. Abrimos las Biblias, el que pueda, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 12. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino sino sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Como ustedes saben, la epístola a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que había creído en Cristo como el Mesías prometido. Pero a causa de esta fe, estos creyentes estaban sufriendo una terrible persecución. Hasta tal punto era terrible esa persecución que muchos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo y volver al reducto del judaísmo. Si usted lee esta carta, se dará cuenta que lo que está buscando el autor es convencer a sus lectores de que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y que volverse hacia atrás sería perder el gran tesoro prometido. También busca consolar en esto a los creyentes, afirmándoles que el sufrimiento es parte del camino de la fe y que no podemos separar el cristianismo del sufrimiento. Por eso dicen las Escrituras este verso: a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Y este, hermanos, es un camino que todos los creyentes tenemos que pasar, que desde Abraham hasta Cristo todos sufrieron, pero a pesar del sufrimiento, del dolor y de las dificultades, no abandonaron su fe, porque confiaban en la promesa de gloria dada por Dios a aquellos que perseveran. En los textos que he leído del libro de Hebreos, cuando dice por lo cual levantar las manos caídas, este inicio del texto, por lo cual, está conectando lo que el autor de esta carta viene diciendo anteriormente con la conclusión de los textos que hemos leído en esta noche para compartir. En los párrafos anteriores, el autor ha venido exhortando, recordando, enseñando a los creyentes a no ver las aflicciones y las pruebas como un juicio de parte de Dios.
En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, tiempos que nuestra generación no ha vivido, tiempos que son de gran confusión, pues entendemos que la última situación parecida que ha pasado este mundo fue en el año 1918 y 19 con la pandemia de la gripe española. Por lo tanto, hace más de 100 años que lo que está sucediendo no sucedía. De ahí la turbación, el miedo, la aflicción. Nos está superando, hermanos. Nos está superando a todos. Y cuando el creyente, cuando el cristiano ve lo que está pasando en el mundo, en todo el mundo al mismo tiempo, lo primero que decimos que esto es un juicio de Dios, un juicio divino contra el pecado, contra la homosexualidad, contra las ideologías torcidas. Pero tenemos que basar, hermanos, nuestra fe no en nuestras opiniones, sino en lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios siempre ha hecho distinción entre el santo y el impío. Cuando Dios ha efectuado algún juicio, jamás ha metido a todos en el mismo saco. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios desciende para hablar con Abraham y dice, ¿cómo no le voy a decir a mi amigo lo que yo voy a hacer dentro de poco tiempo? Se estaba refiriendo al juicio de Sodoma y Gomorra. Y le dice Dios a Abraham que a causa del pecado que ha llegado hasta el cielo, Dios había decretado que iba a juzgar y a destruir esas ciudades. ¿Se acuerda Abraham, hermanos, de que está allí su sobrino Lot? Y le dice, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿No perdonarás el lugar si hubiera 50 justos en ese lugar? Lejos de ti hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y el Señor respondió, si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a todos por amor a ellos. Ustedes saben la charla subsiguiente, como Abraham, sabiendo de la impiedad de esa ciudad, de 50 baja 40, baja 30, baja 20, hasta llegar al límite de 10. Si hallaren 10 justos, no destruiré la ciudad. Solamente estaba Lot, en esa ciudad que era justo. Dios no pudo omitir el juicio a esas ciudades, pero sí que antes intentó salvar a toda la familia, les sacó de allí. Por lo tanto, hermanos, esto no es un juicio de Dios. No podemos decir que el juicio ha caído sobre el mundo a causa del pecado y creyentes como somos, de que la Iglesia no pasa la gran tribulación, tampoco podemos decir que estos son dolores de partos. Pero sí que entendemos que, aunque esto no es un juicio de Dios, sí entendemos, hermanos, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, pasamos por aflicciones, por dolor y por sufrimiento. Esto entra dentro, en muchas ocasiones, de la voluntad permisiva de Dios. No entendemos el por qué Dios ha permitido todas estas situaciones y estoy seguro de que jamás vamos a poder entenderlas. Pero lo que sí entendemos, hermanos, es que detrás de todo esto encontraremos no a un Dios airado con su iglesia, con su amada, sino a un Padre bueno, o a un Padre amoroso, que es capaz de utilizar las cosas malas que suceden para producir un bien a su amada iglesia y al creyente. Por eso dice en los versos anteriores, en Hebreos 12, 5, 6, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Teniendo este conocimiento, el conocimiento de que somos de Dios, el conocimiento de que le pertenecemos, el conocimiento de que lo que dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, teniendo en cuenta que nuestra esperanza está en Él. Tenemos que entender que los sufrimientos de esta vida, el dolor y la aflicción que no tendemos, forma parte de la disciplina y de la corrección de Dios. Y si lo crees, entonces, anímate. Por eso dice el autor de Hebreos, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Cuando Dios rehúsa corregir, es porque Dios está resuelto a destruir y no hay un hombre que esté tan cerca del borde del abismo como aquel a quien Dios ya ni siquiera utiliza una vara. Se deben o debemos soportar las adversidades porque Dios las permite para que se cumpla su eterno y glorioso propósito. Un propósito que no entendemos, un propósito que no comprendemos. A veces, hermanos, intentamos explicar esta voluntad permisiva de Dios, esta situación de dolor, creyendo que entendiendo las cosas, ejerciendo matemáticas del 2 y 2 son 4, que conociendo las razones de Dios, de por qué hace esto o aquello, esto va a traer consuelo al alma. Lo hemos explicado muchas veces. ¿Por qué permitió Dios la muerte de Esteban? ¿Por qué permitió que este hombre fiel, lleno del Espíritu Santo, el primer mártir de la Iglesia, muriera en manos de los judíos, siendo Saulo de Tarso el consentidor de todo esto? Y la explicación, como hombres inteligentes, como hombres que entendemos, es esta. Claro, Dios permitió la muerte de Esteban como mártir porque el Señor había dicho que tendrían que ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Pero cuando la Iglesia empieza, cuando la Iglesia se inicia, hay milagros, hay sanidades, se convierten miles de personas y la Iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Entonces, aquí decimos, explicamos, intentando razonar los motivos de Dios. Entonces, por eso permitió Dios la muerte de Esteban, porque por causa de esta muerte se inició una persecución, los cristianos se esparcieron por todos los lugares predicando el Evangelio y se empezaron a convertir miles de almas. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado con qué sencillez explicamos por qué Dios permite cosas traumáticas? Qué bien nos sienta el razonamiento. Pero hagamos una parte. Vayamos a donde la familia de Esteban, donde sus padres, si los tuviera, o hermanos, donde sus hijos o quizás su mujer. Vete allí, siéntate con ellos y diles, mirad, escucharme. Dios ha permitido la muerte de tu hijo, de tu hermano, de tu marido, de tu padre. Ha permitido una muerte terrible, lapidado a pedradas, para que la Iglesia se esparciera y así se convirtieran almas. ¿Qué? ¿Encuentras consuelo? ¿No tenía Dios una forma de producir que la Iglesia saliera de Jerusalén? Tenía que morir mi padre, mi hermano, mi hijo, mi marido, con una muerte terrible, a pedradas. Hermanos, a la hora de la verdad, las explicaciones no traen consuelo.
El porqué de Dios no trae consuelo al alma, porque entendemos que Dios en su grandeza podría hacer las mismas cosas con otras formas. Por lo tanto, hermanos, no es el porqué de Dios o las explicaciones de las situaciones la que produce consuelo al corazón herido. Es la confianza, es la fe basada en su palabra de que Dios es bueno y de que pase lo que nos pase, descansamos en Él. Por eso dijo Jesús unas palabras: confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al diablo. Nosotros descansamos en Él. Cuando estamos pasando por estas situaciones de dolor, por estas situaciones incomprensibles que han llamado a la vez a todas las casas, a miles de personas, cuando estamos pasando por el luto, por el quebranto, por el sufrimiento, ese dolor, ese quebranto y ese sufrimiento se puede aceptar de varias formas. Primero lo podemos aceptar como una situación que se nos impone, ante la cual no podemos hacer nada. Después se puede aceptar resignadamente, con resignación, entendiendo que la resignación es la hija de la impotencia. Aceptar la situación y dejar de luchar contra ella o de buscar soluciones con respecto a la problemática que se plantea. La resignación aparece cuando algo es inevitable y cuando la persona se ha cansado de pelear. Pero eso no es una aceptación de la voluntad de Dios. La resignación es la impotencia de la persona ante el poder cambiar la situación. Es la actitud de la mujer que durante muchos años había sufrido flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía. Esa es la resignación. No tenía dónde ir ni qué hacer. Es hija de la impotencia. La resignación también produce en nosotros una actitud que no es buena, que trae consecuencias en nuestro interior. Se puede aceptar también esta situación con un complejo de victimismo. Siempre me toca a mí, siempre me pasa a mí. ¿Por qué, Señor, me sucede? Pero hay un texto, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, que nos da luz sobre este tema. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Satanás, entendiendo esta situación del victimismo, donde siempre parece que estamos llevándonos la peor parte, empieza a susurrar a nuestros oídos diciendo: Dios no te cuida a ti, todos los golpes te vienen siempre a ti, a tu casa, todas las dificultades, pobrecico tú. Pero sigue el verso 9 diciendo: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. ¿Ves? No eres el único que sufres, no eres el único que lo está pasando mal, no eres la única persona que está atribulada, que está enlutada, que está quebrantada. Esta situación está pasando ahora mismo a miles y a miles de personas. Pero a diferencia del no creyente, nosotros tenemos a alguien en nuestro corazón, y es a la persona del Espíritu Santo que nos da consuelo y nos ayuda. Hermanos, ¿cómo podemos aceptar estas cosas, sabiendo que toda esta situación ha sido permitida por un Padre que tenemos en los cielos, que nos ama? Que si cuando lo odiábamos, que si cuando le blasfemábamos, nos amó tanto,
que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Si cuando le odiábamos y le blasfemábamos, Él nos amó tanto que nos dio lo más valioso que era su Hijo, ¿qué te va a negar a ti ahora? Esa es la actitud que debemos de tener, la confianza en un Dios grande, en un Padre, y resalto este título, este nombre, en un Padre que nos ama. Mirad, hermanos, a veces pensamos que estas situaciones exceden a lo que podemos soportar y que todo esto a veces se puede escapar de las manos. Se puede escapar de nuestras manos, pero nunca de Dios, hermanos. Él está en los cielos. Uno de los problemas que tenemos es que hemos humanizado demasiado a Dios. Le hemos hecho demasiado como nosotros. Y no es así, hermanos. Dios es único en su excelencia. No hay nadie como nuestro Dios. En el principio Dios, dice la Biblia. Hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo igualmente en tres personas divinas, habitaba solo. En el principio Dios, no había cielo donde su gloria es manifestada particularmente, no había tierra que ocupara su atención, no había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que se sostuviera por la palabra de su poder, no había nadie ni nada, sino solo Dios. Y esto no durante un día, un año o una época, sino desde el siglo. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando de nada ni de nadie, sin un universo, o ángeles, o seres humanos que le hubieran sido necesarios de alguna manera. Nada añadieron todos estos seres creados a la gloria esencial de Dios. Él no cambia, por lo cual su gloria sustancial no puede ser ni aumentada ni disminuida. Dios no estaba bajo coacción, obligación ni necesidad alguna de crear. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte, no producido por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada sino por su propia voluntad, pues la Biblia dice que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El que Él creara todas las cosas fue simplemente para su gloria manifestativa. Dios no sale ganando nada ni siquiera con nuestra adoración. Él no necesita esa gloria externa de su gracia que procede de sus redimidos, porque es suficientemente glorioso en sí mismo sin ella. La importancia de todo esto es que es imposible someter al Todopoderoso a la obligación alguna hacia la criatura. Dios no sale ganando nada con nosotros. Lo máximo es lo que dice la Biblia. Cuando hicierais todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios es demasiado grande. Dios ha sido glorificado en la creación, la providencia y la redención, pero esto fue con su gloria manifestativa y nuestro reconocimiento de ella. Si Dios lo hubiera deseado, habría podido continuar solo por toda la eternidad sin dar a conocer su gloria a criatura alguna. El que Él lo hiciera así o no fue determinado simplemente por su propia voluntad. Él era perfectamente bendito en sí mismo antes de que nada fuera llamado a la existencia. Hermanos, Él es el Dios no conocido. Él está por encima de todo y de todos, por encima de nuestro universo, del tiempo, de las dimensiones, del espacio. ¿Cuándo entenderemos que este Dios tan grande, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, que habita en luz inaccesible, que solamente Él tiene inmortalidad, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es tu Padre. Es tu Padre que está en los cielos y que te sostiene con sus manos. Dio a su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y no solo eso, envió a su Espíritu
no para visitarnos, no para... Él es el que nos ha dado todo, el que nos ha entregado todo. Hermanos, a veces creemos y pensamos que las cosas se han escapado de las manos de Dios, que Satanás, al cual mucha gente le atribuye una posición y un poder que no está escrito o manifestado o revelado en las Escrituras, parece ser que ha tomado ventaja. La maldad de los hombres parece ser que se ha desbordado y ha superado la piedad y la reverencia de la Iglesia. Pero quiero recordar dos pasajes en las Escrituras, dos pasajes que nos pueden alentar en esta situación. ¿Os acordáis cuando José se presentó a sus hermanos? Y como estos tenían miedo, porque ya no era el José joven metido en una cisterna, sino que era señor de Egipto y tenía el poder para vengarse de los males que habían hecho ellos contra él. Pero recordad las palabras de José. Él no ve en la maldad de sus hermanos la causa principal de todo lo que le ha pasado. Extrapolando, él no ve en la maldad del mundo la causa principal de todo lo que ha vivido, sino tuvo la capacidad de entender que el Dios al cual amaba y servía trascendía y superaba todo eso. Y dijo estas palabras: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vía en medio de esta gran liberación. Y por tercera vez dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa. Mirad, hermanos, si José hubiera aceptado las heridas como lo acepta una persona normal, se hubiera llenado de amargura y resentimiento contra sus hermanos por haber sido los catalizadores o promotores de esos años de esclavitud, de estar separado de la casa de su padre, del dolor y el sufrimiento que pasó estando en la cárcel. Pero José entendía que el Dios al cual las servía y adoraba trascendía las circunstancias de la maldad que le rodeaba. Por eso dice por 3 veces: no fuisteis vosotros quien me trajo aquí. Pero José, si fueron ellos los que tenían odio, si fueron ellos los que aborrecieron, si fueron ellos los que te vendieron y traicionaron, ya, no lo entendía. Durante muchos años sufrí porque no comprendía cómo mis propios hermanos podían hacerme tanto mal. Pero ahora entiendo una verdad, que detrás de todo este dolor y de todo este sufrimiento estaba la mano de Dios. Mirad, hermanos, tenemos que entender y descansar en esta verdad. Dios está con nosotros. Y si Dios ha permitido todo este gigantesco sufrimiento, no podemos entender sus motivos, pero descansemos con fe y con confianza en Él. Sé en esta noche que aquí hay muchas personas que están clamando mucho a Dios con sus corazones rotos y que quizá cuando más necesitan una palabra, una profecía, una visión, algo especial de Dios, parece ser que Dios guarda silencio en medio del sufrimiento y los cielos se vuelven de bronce.
Sé que en esta noche mucha gente se siente sola o desamparada, se siente como una hoja que ha caído en el mar y las olas y el viento la llevan de aquí para allá. A veces, hermanos, cuanto más grande es el dolor o el peligro, parece ser que Dios no aparece. Te recuerdo un libro en las Escrituras, el único libro en toda la Biblia donde no aparece el nombre de Dios, y es el libro de Esther. Si usted lee ese libro, no encontrará por ninguna de sus letras el nombre de Dios. Aparentemente Dios no está, aparentemente Dios se ha olvidado, Dios ha desaparecido. Pero si usted lee el libro, se dará cuenta cómo Dios está detrás del telón moviendo todas las cosas para preservar y proteger a su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabía Dios que en el tiempo de Esther y de Mardoqueo se iba a levantar la amenaza de un hombre llamado Amán, que tenía el favor del rey y que odiaba en gran manera al pueblo de Israel. Y sabía cómo iba a planificar la destrucción de todo su pueblo. Dios no está en el libro, su nombre no aparece, pero vemos cómo mueve todas las cosas para frustrar el plan de Amán. Ustedes saben la historia cómo Mardoqueo salva de la conspiración al rey. Cómo el rey, después del rechazo de la reina Vasti, busca entre todas las doncellas más hermosas de su reino una mujer que la sustituya. También entendemos cómo una joven llamada Hadasa, Esther, llena de la gracia de Dios, fue escogida por su carácter, por su belleza, para ser la reina, la esposa del rey. Cuando se levanta la amenaza de Amán y Esther está en el palacio, le llega un mensaje de Mardoqueo diciendo: este Amán, ¿sabes el plan maquiavélico que ha tramado de destruir en tal fecha a toda la nación de Israel, a todos tus hermanos? Intercede delante del rey para que esto no suceda. Y dice Esther: si yo entro sin que el rey me llame, inmediatamente seré muerto, pues había una costumbre en aquella época que solo se podía presentar delante de la presencia del rey a quien éste llamara. Si la reina se presentaba sin que hubiera sido llamada, los guardias inmediatamente la cortarían la cabeza. Es por esto que cuando en los versículos posteriores la reina se presenta delante del rey, extendió su cetro y la tocó, dando a entender que tenía su gracia para que viviera. Pero Esther tiene miedo. Dice: si me presento delante del rey sin ser llamada, me quita la vida. Pero fijaos qué palabra dice Mardoqueo a Esther. Viene algo terrible contra el pueblo. Quizá para esto te puso Dios en este lugar. Quizá Dios permitió todo esto y te colocó a ti, Esther, como esposa del rey, y por ese motivo te colocó Dios en ese lugar. Hermanos, esto es terrible, porque Esther fue escogida por su belleza y su gracia. Esto implica que en el pasado Dios vio la amenaza que venía en el futuro, y la belleza física es algo que se puede conseguir por medios como maquillajes, etc. Pero en aquellos tiempos, hermanos, como mínimo tenía que cumplir un estándar, tenía que nacer así. Esto implica que Dios en su soberanía movió, incluso produjo que esta niña cuando creciera fuera terriblemente hermosa.
Entonces, ¿estás hablando, Raúl, de la predestinación? No, porque Dios predestina eventos, no personas. Es por esto que Dios predestinó la salvación de Israel, pero no el instrumento o persona por la cual sería salva. Por eso dijo, quizá para esto Dios te puso en este lugar. Salvación vendrá de Dios de otro lugar si tú no quieres, pero tú no te salvas, ¿ves? Le estaba diciendo, quizá para esto Dios te hizo guapa y hermosa y buena moza. Quizá para esto Dios movió todos los hilos para que en el momento justo estuvieras en el lugar correcto e intercedieras por el pueblo delante del rey. Pero si tú no quieres hacerlo, ¿ves? Salvación vendrá Dios de otro lugar. En otras palabras, Dios no se ata con un solo plan. En su naturaleza esencial, Él tiene un único plan que es perfecto y que jamás no cambia. Pero en su trato con los hombres, Dios tiene plan A, plan B y plan C. Por eso, cuando Dios le dio el reino a Saúl, no sabía Dios cómo iba a ser Saúl y que tendría que ser el rey David para formar una dinastía. ¿No tenía que ser el Mesías de la casa de David? Sí, lo sabía. Pero Dios hizo el plan A y el plan B, porque está sujeto al libre albedrío de los hombres. Por eso dijo Samuel el profeta a Saúl, si tú hubieras sido fiel, tu casa hubiera permanecido para siempre, pero por cuanto has pecado has sido rechazado. ¿Ves? Dios ya sabía en su corazón que la casa escogida tenía que ser David. Él tendría que fundar la dinastía. Pero en su corazón solo tiene un plan perfecto que jamás cambia y que no se modifica. Pero en su trato con los hombres, hermanos, tiene plan A, B y C. Repito la palabra. Quizá para esto Dios te puso en este lugar, pero si tú no lo haces, ¿ves? Salvación vendrá de Dios de otro sitio. Mirad, hermanos, Dios está ahora mismo actuando más de lo que nos imaginamos. Aunque veamos dolor, sufrimiento, aunque veamos todo oscuro, solamente os digo un dato y lo dejo ahí. ¿Saben ustedes que el calor hace daño o limita el efecto de este virus, del coronavirus? No sé si lo sabían, si no se lo recuerdo. Este mes pasado de febrero que hemos pasado ha sido el mes de febrero más caluroso de los últimos 60 años. No sé si tú lo quieres ver como una casualidad. Yo quiero verlo, creo que es una forma que Dios tiene de mitigar un poquito tanto dolor y sufrimiento. Termino con esto. Vale. ¿Qué sucede al corazón de una persona que está sufriendo tanto? Que está padeciendo en sus carnes la situación actual. Si ese creyente, si esa persona no tiene una sólida y profunda perspectiva bíblica del amor de Dios y de su control sobre todas las cosas, es fácil que en el corazón de esta persona se produzca resentimiento, lo que la Biblia llama una raíz de amargura. Por eso dice el autor, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Cuando no tenemos una sólida perspectiva bíblica del amor de Dios y de su control sobre todas las cosas, en medio del dolor que estamos viviendo, del luto, del sufrimiento, de la pérdida, de la soledad, de la impotencia, es muy probable que se desarrolle en el corazón una raíz de amargura que trae como consecuencia resentimiento contra otras personas. Os pongo como ejemplo, por desgracia, lo que ha pasado estos días atrás en la ciudad de Santoña, como en medio de esta pandemia, de este sufrimiento que no solamente es de la Iglesia, sino de todo el mundo, han llegado a culpar a muchas personas de etnia gitana como aquellos que han sido los que han traído el virus
los que lo han esparcido, etc. Como que se han tenido que levantar muchas voces en contra de esta situación, de que añadida a la tribulación, al dolor y al sufrimiento que está produciendo esta pandemia, el dolor en muchas personas ha producido resentimiento contra otras. Vosotros habéis sido quien habéis traído el contagio. Fulano ha sido quien me contagió. Seguramente ha sido esta casa la que ha traído el virus. ¿Ves? Eso es una raíz de amargura, hermanos. Y nos estamos olvidando que en esta situación todos somos víctimas. Es así. Pero dejando esto aparte, quiero transmitir unas palabras. Y es que quizá hay personas que la raíz de amargura no ha producido amargura contra otros, sino contra Dios mismo. Entendiendo que Él es todopoderoso, que Él está en los cielos, que ve todo. La pregunta que surge en el corazón de muchos creyentes es: ¿por qué lo ha permitido Dios? ¿Por qué permite Dios que muera Jacobo a espada en el mismo tiempo, en las mismas circunstancias, y que Pedro tenga una visita angélica, lo liberen de los grilletes, le abran las puertas y le dé la libertad? ¿Por qué permite Dios que mi familiar parta? ¿Y por qué otros que eran peores que mi familiar, con peor vida, con peores cualidades, se hayan recuperado? Hermanos, no podemos caer en ese engaño. No podemos atribuir a Dios despropósitos. Quizás en esta noche alguna de las personas que me escuchan ha permitido que crezca una raíz de amargura contra Dios porque ha atribuido a Dios despropósito. Porque de forma subsiguiente culpa a Dios por no haber obrado, por no haber accionado, por haber permitido este dolor que estamos sufriendo. Mirar, hermanos, hace años hablando con unos papás que tenían un hijo drogadicto, llorando, empezaron a decirme entre lágrimas: ojalá mi hijo se muera. Hermanos, que unos padres digan esto de un hijo es algo terrible. ¿Es que no le quieren? Claro que le quieren, hermano. Le aman con todas sus fuerzas, darían su vida por él. Lo que pasa es que cuando alguien muy cercano, alguien muy amado, produce tanto dolor y tanto sufrimiento, psicológicamente se produce en las mentes y en los corazones un tipo de algo llamado amor-odio. Se puede llegar al punto en que se llene el corazón de amargura contra alguien a quien verdaderamente amas. Y claro, tu parte consciente, tu yo, tu parte lógica se protege. Niega ese hecho tan destructivo. ¿Cómo voy yo a atribuir a Dios despropósitos? ¿Cómo voy a tener yo una raíz de amargura contra Dios? Entonces lo niega. La persona en cuestión no acepta esa situación y comienza, a causa de un sentimiento de culpabilidad, a decir lo que cree que a Dios le gustaría escuchar y no lo que verdaderamente le está sucediendo. Con lo cual, poco a poco se produce una disrupción o separación entre lo que dice y lo que verdaderamente está viviendo en su interior. Lo resumo para que lo entendamos mejor.
Tanto dolor, quebranto y sufrimiento, tantas heridas, en algunas personas produce una raíz de amargura porque atribuyen a Dios despropósitos, que Dios no ha obrado o que ha permitido que tal persona sufra tanto y no ha hecho nada. Entonces se produce una raíz de amargura contra Dios. Pero la persona ama a Dios, le ama, pero también siente una raíz de amargura contra Él. Entonces, para protegerse, la mente niega esa situación y la persona que no la acepta comienza a tener un sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo yo voy a sentir una raíz de amargura contra Dios y atribuirle despropósitos? Entonces lo intenta contrarrestar hablando o diciendo lo que él cree que a Dios le gustaría escuchar y no lo que verdaderamente le está pasando por dentro. Y ahora me dicen, hermano Raúl, ora en el cello, o ora en casa. Y empiezo a poner esa voz de oración, Señor, te ruego que nos escuches, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, pero por dentro una pequeña voz dice, ¿por qué lo has permitido? Gracias, Señor, sigo orando, porque tú estás con tu pueblo, pero por dentro hay una voz que dice, ¿por qué has permitido que parta este familiar tan amado? Y seguimos orando, confiamos en ti, porque entendemos que tú nunca nos dejas. Y por dentro hay una voz que dice, ¿por qué me has abandonado? Pasando un poquito de tiempo, nos acostumbramos a que haya una diferencia, una disrupción entre lo que estoy diciendo y lo que verdaderamente me está sucediendo en mi corazón. Se crea una situación en la cual la persona se empieza a acostumbrar y a hablar, a hacer lo que verdaderamente no siente en su corazón, con lo cual la relación personal con Dios se deteriora y entra en una fase de religión externa en la cual no está implicado el corazón. Porque aunque las palabras son de fe, de clamor y de sometimiento, por dentro le está diciendo, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué consentiste esto? Habla, dice y comenta lo que ya verdaderamente no siente. Y hermanos, no podemos pretender perdonar a Dios. Eso es un error muy grande. Atribuir a Dios despropósitos es un pecado, hermanos. Es como intentar clavar espinas en nuestro corazón. La única persona que verdaderamente se hace daño somos nosotros. Necesitamos ser transparentes. A veces la única manera de sacar la infección no es esconder la herida, sino mostrarla, cortarla, apretar para que salga la pus y la infección interior. ¿No te das cuenta, hermano? No podemos orar como que fuera una religión o como estos meses atrás. Todo este dolor tiene que salir hacia afuera. ¿No os acordáis las oraciones de nuestros hermanos apóstoles? Jesús, enséñanos a orar. Maestro, aumenta nuestra fe. ¿No te da vergüenza tener poca fe? ¿Cómo le dices esto a Jesús? Pues sí, se lo tengo que decir, porque soy un ser humano, porque estoy lleno de heridas, porque estoy traumatizado, porque no tengo fuerzas. Y este debe ser el clamor de la Iglesia hoy. Debemos abrir el corazón, quitarnos las máscaras y decirle a Dios verdaderamente lo que nos está sucediendo. Es tiempo de clamar a Dios, no con palabras bonitas y con palabras aprendidas, sino con palabras que salgan del corazón, de lo más profundo de nuestro yo. Hace unos años, predicando en la iglesia de San Pedro, estando predicando en lo mejor del mensaje, se acercó por el pasillo central
Mi hijo Luis Enrique, Quique, el pequeñito, tenía 3 años aproximadamente. Y cuando yo estoy predicando y toda la iglesia está escuchando y estoy en lo mejor del mensaje, con total confianza y tranquilidad, andó por todo el pasillo central. Se subió al púlpito y empezó a tirarme del pantalón llamándome papá, papá, papá. Yo intentaba ignorar al niño. Estaba predicando, estaba administrando. Había mucha gente pendiente del mensaje, pero el niño me seguía tirando del pantalón y decía papá, papá, papá. Pronto toda la iglesia se quedó fijándose en el detalle y se empezó a sonreír ante el niño pequeño que tiraba del pantalón del padre. Viéndome obligado, dije, perdonen, hermanos. Me volví al niño y le dije, ¿qué quieres, hijo? Y con total desfachatez, levantó la mano, la extendió y me dijo, ábreme el chicle. Cuando me dijo eso, hermanos, toda la iglesia que lo había escuchado salió riéndose. Y dije, perdonad, hermanos, tengo que abrir el chicle a mi hijo. Le abrí el chicle, me costó un poquito porque no tengo uñas, y cuando le di el chicle me dice, gracias, y se bajó hacia abajo. Toda la iglesia estaba muerta de las risas. Qué hecho tan simpático, tan gracioso. Sin embargo, en ese momento me habló el Señor y me dijo unas palabras a mi corazón y a mi mente. ¿Has visto lo que ha hecho tu hijo? Y yo sí. Era importante el motivo por el cual interrumpió tu predicación. Y le dije al Espíritu, no, era un chicle. Pero para él era importante. Dije sí. En algún momento viste que se cayó o se cohibió o se atemorizó porque tú estabas predicando o porque estabas rodeado de tanta gente. Dije no. Fue donde su padre para pedirle algo que para otros no era importante, pero para él sí lo era. Me dijo el Espíritu, ¿por qué no es mi pueblo así? ¿Por qué mi pueblo no viene donde su Padre, con las peticiones que tiene en su corazón, sabiendo que su Padre le escucha y va a obrar? Si en esta noche estás roto, si en esta noche estás quebrantado, si en esta noche no tienes fuerzas, no es el momento de guardar la apariencia de cristiano. Vete donde el Padre, clámale a Él, acércate al trono de la gracia y dile, Padre, no tengo fuerzas. Padre, no tengo fe, se me ha acabado. Padre, estoy tirado en el suelo lleno de debilidad. Y el Dios de toda gracia, que ya sabe lo que te está pasando, pero que está esperando que en este momento le clames, va a obrar por medio de su Espíritu para darte nuevas fuerzas, porque Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo en Cristo, un beso, y espero que esto pase pronto para poder abrazarnos y estar todos juntos. Dios os bendiga mucho. Gloria tenga el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Cuánto bien nos ha hecho el Señor esta noche. A mí el Señor me ha hecho mucho bien y estoy completamente seguro que a ustedes también. Si yo ahora abriera los micros y dijera, decirle al hermanico alguna palabra o simplemente decir amén a la palabra si os ha hecho bien, creo que hay 161 terminales esta noche conectados y estoy completamente seguro que el que no lo haría, completamente seguro, lo haría quizás por timidez, porque las 100